estamos culminando con este curso de primeros auxilios, así que hoy vamos a tener una noche bastante productiva porque tenemos que cerrar la sesión número 5 y también vamos a cerrar la sesión número 6. ¿Estamos? Como de costumbre, pues felicitarlos una vez más por llegar hasta la fecha de hoy con este curso, ¿no? Por haber tomado su tiempo ustedes de estar aquí y a la vez felicitarlos también porque están logrando un objetivo más en su vida personal y profesional, ¿no? Y de eso se trata, ¿sí? Excelente. Entonces, vamos a de una vez a compartir en la pantallita nuestra sesión número 5. A ver, déjenme ver por acá. Ahorita les paso. A ver, el PPT, ¿sí? A ver, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? A ver, sí, Sí, listo. docente, sí se logra ver. Ok, listo, Verónica, excelente, gracias chicos por responder. A ver, ya está. Vamos a continuar entonces. Bien, a ver, estábamos viendo el día lunes, ¿verdad? Acerca de esta sesión 5 de los primeros auxilios en las quemaduras, intoxicaciones y envenenamiento. Habíamos ya visto la definición de qué es un envenenamiento, qué es una intoxicación, y vimos que hay diferencias entre una y otra, ¿cierto? Y también vimos pues que el tóxico o veneno, recuerden, es aquella sustancia que puede producir lesiones al organismo. ¿Y por qué va a producir estas lesiones? Es que recuerden que estos tóxicos o venenos son sustancias químicas que van a provocar acción y una reacción química dentro del organismo, ¿no? Dañando tejidos, órganos, un sistema en general, etcétera, ¿no? Eso es lo que habíamos visto el día lunes y también estábamos mencionando de que estos agentes tóxicos, este tipo de sustancias, van a ingresar a nuestro organismo por diferentes vías, por diferentes lugares, ¿no? Entonces, una de esas vías de ingreso que van a tener estos tóxicos, estos venenos, es uno, la vía inhalatoria, ¿no? Es decir, que nosotros podemos inhalar gases tóxicos. Ejemplo, el monóxido de carbono. ¿No? Esa es una vía por el cual ingresa el agente tóxico y va a provocar en nosotros, obviamente, envenenamientos o intoxicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué más? Vamos a ver que también además, vamos a ver que estos agentes tóxicos también pueden ingresar por la vía digestiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, por la vía oral pueden ingresar alimentos contaminados, de repente medicamentos vencidos o sustancias tóxicas también, ¿no? También tenemos que por la vía tópica, este tipo de sustancias van a ingresar. Y si hablamos de la vía tópica, estamos hablando pues básicamente de la piel. Ya hemos dicho que la piel es un órgano bastante extenso que nosotros tenemos y que por ahí es fácil de que puedan ingresar estas sustancias tóxicas. Muy aparte de las mucosas que también tenemos, ¿no? Una de ellas es la mucosa bucal oral, por ejemplo, ¿no?
En el caso de la vía endovenosa, pues queda claro que para que puedan ingresar por ahí esas sustancias tóxicas, obligatoriamente se necesita llegar directo al torrente sanguíneo. Y para llegar al torrente sanguíneo, pues la única forma es aplicando con jeringas, ¿no? Con agujas, algún tipo de sustancia. Ejemplo, drogas. Ejemplo, medicamentos. Como ven, vamos a ver nosotros que en el ser humano ingresarán sustancias tóxicas, venenos, sí, ya sea por la inhalación, la nariz, ya sea por la ingesta vía oral, ¿no? Ojo que la piel es otra vía, ¿sí? Y esto que nosotros vamos a ingerir llegará hasta el intestino. Esto que vamos a inhalar llegará a los pulmones, ¿no? Y esto que va a llegar a la piel, obviamente también va a llegar a sangre y va a recorrer todo nuestro organismo. ¿Te das cuenta? Entonces, diferentes vías de acceso tienen estos agentes tóxicos, sí, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Además de eso, habíamos comentado que hay signos y síntomas característicos en una intoxicación. Dentro de ellos habíamos mencionado que el paciente va a tener mucho dolor de cabeza, va a tener vómitos, confusión, puede llegar a convulsionar, ¿no? Habrá dolor de pecho, alteraciones visuales, verá borroso, ¿no? Habrá mareos, cansancio, por ahí se puede desmayar, ¿no? Puede perder la conciencia, entre otros signos y síntomas característicos de una intoxicación, ¿verdad? ¿Qué más? Creo que hasta ahí nos habíamos quedado, ¿cierto? El día lunes, ¿sí? ¿Qué más? Todos estos síntomas que yo te acabo de mencionar también tienen una forma de que se puedan clasificar según el lugar en donde están generando los síntomas. Es decir, si hablamos de dolor de cabeza, estupor, somnolencia, confusión, convulsiones, mareos y pérdida de conciencia, todos estos síntomas se agrupan como síntomas neurológicos. Ojo, pero también hay síntomas como, por ejemplo, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, falta de apetito, mal aliento, quemadura en los labios, en la boca. Eso, ¿cómo lo agrupamos? Lo vamos a agrupar como síntomas característicos del sistema digestivo. Aquellos signos y síntomas en la cual hay erupciones en la piel, hay quemaduras, sensación de hormigueo en las manos, esos son síntomas y signos considerados de tipo cutáneo. ¿Me dejo entender? Aquellos síntomas o signos en la cual, por ejemplo, hay una tos que no, que no para, que no se detiene. Esa sensación de ahogo, dificultad respiratoria, son signos y síntomas que se agrupan como síntomas respiratorios. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esta lista de signos y síntomas, repito, van a darse en casos de intoxicaciones, pero estos mismos signos y síntomas los podemos agrupar de acuerdo, ¿no? De acuerdo a las características que ellas presentan. ¿Sí? ¿Qué más? En caso de las intoxicaciones, ¿qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué acciones debemos de tomar frente a un paciente que está, digamos, sufriendo una intoxicación? Hemos visto nosotros que necesariamente tenemos que, frente a estos casos, ¿no? De una intoxicación en general, tenemos que primero realizar una inspección rápida del lugar en donde ha ocurrido esta intoxicación. Tenemos que hacer, como se dice, una visualización general del escenario, del lugar en donde ha ocurrido esta intoxicación. Porque en esa observación que vamos a hacer, vamos a probablemente detectar cuál es el agente causante de la intoxicación. Puede que encontremos medicamentos, puede que encontremos, no sé, algún producto comestible, algún solvente, lo que encontremos. Eso nos va a permitir entender qué es lo que ha pasado. Y es que es conveniente que se sepa cuál es ese producto o sustancia o tóxico que ha provocado la intoxicación, porque sabiendo eso vamos a poder tomar acción en cuanto al antídoto, en cuanto al medicamento que se tenga que utilizar.
Entonces, una vez que yo hago esa visualización del lugar de los hechos, ¿no? En el lugar donde ha ocurrido esto, yo necesito alejar a la víctima del lugar del envenenamiento o de la intoxicación que ha sufrido. Yo necesito de repente llevarlo a un lugar más ventilado, probablemente, ¿no? En donde tenga el espacio suficiente para yo poder tomar acción sobre el paciente, ¿no? Tengo que revisar luego su estado de conciencia. O sea, el paciente está despierto, está consciente, está medio inconsciente o está totalmente inconsciente. Yo necesito verificar eso. ¿Y cómo voy a hacer también? Verificando la respiración y sabiendo si tiene pulso o no. Y acuérdate que estos signos vitales lo hemos visto en el primer tema, ¿no? Hemos visto cuáles son esos signos vitales necesarios siempre en toda persona que tenemos que mantenerlo estable ante alguna situación. Luego de esto, tenemos que ver la vía, el lugar por donde ha ingresado este agente tóxico, ¿no? Tenemos que ver, pues, si ha ingresado por la piel, por la boca, por la nariz, por los ojos, es decir, tenemos que tratar de detectar por dónde, ¿no? Ha ingresado. Para cuando yo necesite dar aviso, porque voy a requerir ayudas muy probablemente, ¿no? Yo sepa dar esa información y así cuando ya llegue la ambulancia va a poder dar un mayor y mejor soporte a la víctima o al paciente. En casos de intoxicaciones, a veces, dependiendo del caso, es conveniente evitar que se provoque el vómito. ¿A qué se refiere eso? Si yo tengo una persona intoxicada, se suele decir, ¿no? Hay que hacer que vomite para que bote la sustancia o lo que haya consumido. Y es que no necesariamente se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente qué tipo de sustancia es la que ha consumido el paciente. Si lo ha consumido por la vía oral y es un ácido, por ejemplo, no sé, no se me ocurre, no sé, a ver, ácido muriático, ponte, ¿no? De por sí, el ácido muriático es una sustancia ácida que cuando ingresa por el tubo digestivo va a provocar lesiones que tú ni te imaginas en todo el tubo digestivo. Pedir a la víctima que vomite es volver a hacer de que esa sustancia tóxica retorne y vuelva a dañar todo el tubo digestivo. Por eso, repito, en ciertas ocasiones se evita pedir a la víctima que vomite, ¿no? A menos que tú ya tengas identificado cuál ha sido esa sustancia que ha provocado esa intoxicación. Ojo, vamos a ver que si en caso la víctima presenta vómitos y son vómitos, digamos, no inducidos, sino son vómitos que se están dando de manera natural porque el mismo organismo está tratando de expulsar eso que ha consumido, entonces hay que estar con mucho cuidado, ¿no? Porque vamos a ver que el vómito en algunos casos puede provocar en el paciente que se pueda, digamos, ahogar o pueda aspirarse el propio vómito, ¿no? Poniendo en riesgo en algunos casos a la víctima. Ojo, ¿sí? ¿Qué más? Hay que colocar a la persona de costado de preferencia, ¿no? De preferencia de costado, para poder así nosotros tener una mejor observación y evitar, como te decía, que el paciente, si en caso esté vomitando, pueda volver a aspirarse con ese vómito, ¿no? Básicamente va por ese lado. ¿Qué más? Hay que buscar de todas maneras la forma de pedir ayuda, ¿no? Porque va a ser conveniente trasladar a la víctima a un centro asistencial, hospital, clínica, donde fuera más cercano, ¿no? Para que esta persona pueda recibir la ayuda necesaria. ¿Estamos? ¿Qué más? Bueno, aparte de tener en cuenta estos puntos, recuerda que tú como persona capacitada para atender situaciones de este tipo, tú tienes que mantener la calma, tienes que lograr tener esa tranquilidad y de la misma forma transmitirle esto al paciente. Ojo, ¿qué más? Vamos a ver lo que te decía, ¿no? Es necesario nuevamente identificar el tóxico, sí. Se tiene que evaluar el estado de conciencia, sí. Tenemos que verificar si respira o no la víctima, también.
estamos haciendo un checklist de los puntos, ¿no? Tenemos que verificar el pulso de la víctima de todas maneras, ¿no? Y hay que hacer un examen general de la víctima, ¿no? Tratando de buscar o encontrar quizás por ahí alguna otra lesión que se haya producido, de repente por la caída. No sabemos qué ha pasado minutos antes de la intoxicación. Puede que haya sido una intoxicación adrede o puede que haya sido una intoxicación accidental. No sabemos, no lo vamos a poder determinar hasta que la víctima salga de ese cuadro de intoxicación y manifieste qué es lo que ha pasado. Ojo que estas intoxicaciones, repito, van a ser ocasionadas por diferentes tipos de sustancias, diferentes, y que en muchos casos son de manera involuntaria. Son así como que, de manera accidental. Pero hay ocasiones en las cuales vamos a ver que son intoxicaciones provocadas, ¿no? Es decir, es realizada con un fin, ¿no? Con un fin en el cual es simplemente provocar daño en la vida del paciente, ¿no? Entonces, ojo, vamos a ver que hay diferentes tipos de intoxicaciones. Una de ellas es por la ingesta, ¿no? Es decir, la ingesta, recuerda, es aquello que se ingresa por la vía oral, por la boca. Ojo. En este caso, ¿cuáles son esos pasos previos que se necesita aplicar en primeros auxilios? Y hemos visto en la primera clase, eran 3 principios fundamentales. ¿Te acuerdas? ¿No? Para quienes estuvieron conmigo desde un inicio, desde el lunes pasado, ¿se acuerdan cuáles eran esos 3 principios principales o básicos en primeros auxilios? ¿Se acuerdan? Uno de ellos está aquí, que proteger. Luego, ¿qué tenemos que hacer con el paciente? Tenemos que avisar y tenemos que socorrer. Acuérdate, estos 3 principios básicos son proteger, avisar y socorrer. Esto es algo que tú vas a tener que aplicar siempre en una situación que requiera de los primeros auxilios. Estamos diciendo que tenemos a una víctima, a un paciente, ¿no? Que se ha intoxicado con algo que él ha ingerido. Él ha ingerido algo accidental o adrede, pero algo ingirió. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Proteger a la víctima, ¿no? Si hay muchas personas alrededor, quizás tengo que pedir tener el espacio suficiente para yo poder tomar acción sobre el paciente. Luego, ¿qué tengo que hacer? Dar aviso a esos números de emergencia que ante el llamado ellos van a poder llegar al lugar de los hechos. Y para eso yo necesito decirles en qué lugar estoy, cuántas víctimas tengo y lo más importante, en qué condición está esa víctima. ¿Estamos? Y luego tengo que socorrer. Y el socorrer es simplemente darle la atención a la víctima o a las víctimas, ¿no? Y ya tú sabes que es importante que se mantenga la calma, ¿no? Es importante tranquilizar al paciente, ¿sí? Y hay que retirar lo que quede en la boca de la persona. Si hablamos de la sustancia tóxica y ya lo hemos identificado, tenemos que retirarle de la boca eso. ¿Estamos? No hay que darle de tomar nada ni de comer nada al paciente. Y si éste está vomitando o está teniendo secreciones excesivas, nos queda tener que colocarlo de manera lateral, ¿no? Sobre todo en la cabeza, para evitar que, repito, no se vuelva a aspirar o a ahogar con lo que pueda él estar expulsando. Eso es importante. ¿Qué más? Recuerda que no se debe provocar, no se debe inducir el vómito en la víctima, porque no tenemos claro qué es lo que ha ingresado por la vía oral. Estamos. Puede haber situaciones en las cuales la víctima puede presentar convulsiones. Y frente a una convulsión también hay ciertas pautas que tenemos que aplicar, que tenemos que ejecutar con la víctima. Y una de ellas frente a una convulsión es evitar que se muerda la lengua, ¿no? El paciente en una convulsión va a tener movimientos involuntarios de todo el cuerpo. Ojo,
¿no? Y en ese acto del movimiento involuntario que tiene, se suele golpear la cabeza, ¿no? Y se suele morder la lengua. Por eso, ¿qué se hace en esos casos? Introducir algún objeto, o me refiero de repente en la casaca, con tal de que el paciente muerda este objeto y no se muerda la lengua y se ocasione una mayor lesión, porque ha habido casos que han ocurrido esto, ¿no? Entonces, en el caso también de que nosotros no podamos identificar cuál es esa sustancia tóxica, ojo, ya sabes, no puedes inducir al vómito. Estamos. ¿Qué más? Estas intoxicaciones por ingesta, ¿no? En ocasiones, pues, pueden ser provocadas, por ejemplo, por sustancias de limpieza o esos productos de limpieza que son de uso doméstico. ¿Qué sustancias tenemos de uso doméstico para la limpieza? No sé, lejía, el POET, no sé, el ácido muriático, esos limpiadores que son bastante, digamos, potentes en cuanto a la limpieza. A veces en ocasiones por error el paciente lo coge porque está en una botella de gaseosa, una botella de agua, imagínate, sin tener un rótulo o un nombre, y el paciente piensa, pues, que es agua, ¿no? Pero lo que no sabe es que se está consumiendo una sustancia tóxica, ¿no? Entonces, ojo que este tipo de intoxicaciones ciertamente se puede prevenir, ¿no? ¿Y cómo puedo prevenir? Colocando etiquetas dentro, o perdón, sobre los envases. O en el mejor de los casos, manteniendo en el envase original el producto. Ojo, ¿no? Ahí se puede prevenir y se puede evitar este tipo de intoxicaciones. ¿Estamos? Además, vamos a ver de que si en ese tipo de intoxicaciones el paciente está inconsciente, y tú ya sabes que un paciente inconsciente ya es una situación un poco más complicada, pero no difícil de tener que actuar, obviamente. ¿Qué voy a hacer si mi paciente está inconsciente? Yo necesito, ojo, no te olvides, yo necesito mantener libre la vía aérea respiratoria. Yo necesito que esa vía esté libre. Ojo, ¿y qué voy a hacer aparte de ver que esta vía esté libre? Yo necesito aplicar, ¿no? La posición lateral de seguridad. Esta es la posición lateral de seguridad en un paciente inconsciente. Mira tú cuál es la posición. Ya en un tema anterior, ¿se acuerdan? Habíamos visto de qué manera yo necesito ubicar al paciente en esta posición. Luego, ¿qué tengo que hacer? Soltar ligeramente la ropa, pues no sé, de repente está con una camisa, con la corbata, con la casaca, no lo sé. Entonces yo necesito un poco holgar la ropa del paciente para que pueda estar cómodo, ¿no? Pero eso sí, sin tener que desvestirle, ¿no? Una cosa es aflojar de repente los botones, el cierre, el broche, ¿no? O quitarle la chalina de repente, no lo sé. Una cosa es tratar de aflojar esto, ¿no? Pero evitando desabrigar al paciente, ¿no? Hay que controlar los signos vitales, ya tú sabes cuáles son esos signos vitales, y si es necesario tener que aplicar RCP, ya tú sabes cómo tienes que aplicar ese RCP. 30 compresiones y 2 respiraciones, ¿te acuerdas? ¿No? Y en un tema anterior hemos visto cómo actuar y de qué manera aplicar ese RCP, ¿no? Y como yo ya di aviso de lo que está ocurriendo, ten por seguro que la ambulancia va a llegar al lugar de los hechos y van a continuar con ese soporte que tú estabas dando inicialmente, ¿no? Ya el enfermero, el médico, el paramédico llegará en la ambulancia y te va a dar el soporte, ¿no? Va a continuar con el paciente, siempre salvándole la vida en este caso. Estamos. Entonces, algo sencillo, práctico, que tenemos que ejecutar frente a una intoxicación por ingesta, ya hemos visto que sí. No es nada complicado, solo es saber observar y actuar de manera inmediata, ¿no? Así es.
Hay otro tipo de intoxicaciones, en este caso por inhalación. Yo puedo inhalar sin darme cuenta algún solvente, algún tipo de gas y ojo, hay muchos gases tóxicos que están en el ambiente, pero no son, digamos, fáciles de percibir. ¿Por qué? Porque estos gases tóxicos en muchos de los casos no tienen un olor característico. Cuando sucede esto, se les dice que son gases inodoros, o sea, no tienen un olor específico, por eso que tú no lo percibes. ¿Me dejo entender? Este tipo de gases inodoros son los más peligrosos, porque tú puedes estar respirando, inhalando, 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 y cuando te das cuenta, dices, no, ay, me duele la cabeza, me siento mareado, siento náuseas. ¿Por qué sucede eso? Porque ya tú has inhalado una buena cantidad de ese gas tóxico, pero como repito, no te diste cuenta, ¿no? No vistes y no percibiste de ese gas tóxico. Entonces, ese es un caso de una intoxicación por inhalación. ¿Qué va a pasar? En este caso, yo necesito nuevamente aplicar mis 3 principios básicos de primeros auxilios. Debo proteger, avisar y socorrer. ¿No? En este caso, voy a ver la causa, ¿no? Posible, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la víctima? Tengo que observar, tengo que conocer, tengo que saber qué ha ocurrido en el lugar de los hechos, ¿no? En el caso fuera un incendio, también, tú sabes que un incendio, uff, ahí hay una exposición bastante, digamos, grave de monóxido de carbono, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay mucho humo denso que las víctimas en un incendio están inhalando, pero en cuestión de minutos desmayan, en cuestión de minutos tienen dificultades para respirar porque obviamente ese humo de un incendio es bastante denso, como repito, ¿no? En este caso, si yo estoy en un lugar de un incendio y necesito ayudar a las víctimas, yo necesito entrar, ¿no? En lo posible, así tipo, ¿cómo se dice esta palabra? Tengo que rampear, ¿no? O sea, no voy a caminar, necesito agacharme lo más que pueda y ayudarme con las rodillas y con los codos para avanzar, ¿no? Porque recuerda que el humo está en la parte superior, nunca suele estar a ras del piso, ¿no? Esa es una característica, por ejemplo. ¿No? Y con un trapo húmedo necesito pues proteger boca y nariz para evitar esa inhalación de estos gases, fíjate. ¿No? Entonces necesito pues en lo posible abrir ventanas, puertas para un poco ventilar el espacio, el lugar en el cual ha ocurrido esto y evitar encender algún interruptor porque pueden provocar explosiones. Ojo, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y tengo que retirar a la víctima que yo encuentre a un lugar en el cual pues esté un poco con una mejor ventilación. De manera inmediata, ¿qué tengo que hacer? Avisar, ¿no? A los números de emergencia, dando la información que tú ya sabes, perdón, dando la información, ¿no? De los datos necesarios para que ellos puedan acudir al lugar y darte el soporte. Y mientras tanto, mantener la calma del paciente, ver si está consciente o si está inconsciente y aplicar las técnicas necesarias para mantener a mi paciente. En estos casos es necesario administrar oxígeno, pero obviamente si yo tengo mi balón de oxígeno con la máscara, le voy a dar esa atención al paciente, ¿no? Y mientras tanto, sé que llegará la ayuda necesaria. ¿Qué más? Yo necesito pues que el paciente, como ves aquí en la imagen, yo necesito que el paciente tenga la posición adecuada, acuérdate, ¿no? Frente, mentón, mira cómo tú en esta posición haces que la vía aérea se mantenga abierta y el paciente tenga una mejor condición para la respiración. Debo revisar periódicamente sus signos vitales, ¿no? Si está inconsciente, debo abrir esa vía aérea, ¿no? Y debo mantener su temperatura corporal y debo de iniciar las técnicas o las maniobras de reanimación, o sea, RCP, en el caso mi paciente esté inconsciente. Y de manera inmediata trasladarlo a un centro asistencial. Ojo,
¿no? Entonces, si tú te das cuenta, son los mismos pasos que debemos de seguir. Hasta ahorita vemos que son los mismos pasos, ¿no? En el caso de intoxicaciones por la piel, también va a haber casos en los cuales nos vamos a intoxicar por la piel. Y yo les pongo un ejemplo. Ustedes saben que, por ejemplo, ¿no? En los cultivos, en los campos, hay una serie de plantaciones, ¿no? Que necesitan de qué? Necesitan de estas sustancias químicas llamados plaguicidas, insecticidas, ¿no? Que obviamente se requieren aplicar en el campo, en las plantaciones, porque hay que controlar las plagas, ¿no? Que atacan a estas plantaciones. Entonces, ¿pero qué sucede? En muchos casos, las personas, las mismas personas, los mismos campesinos que están ahí fumigando sus plantitas, su cultivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos no se protegen de manera adecuada al momento de usar este tipo de sustancias químicas. Y como no se protegen, obviamente recuerda, por la piel va a penetrar todo tipo de sustancia. A pesar que nosotros no lo vemos, pero por la piel va a atravesar y va a llegar a torrente sanguíneo ese solvente, esa sustancia química. Y es por eso que luego la persona se va a sentir mareada, nauseosa, va a tener visión borrosa, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver que en situaciones así, en estas intoxicaciones que se van a dar por la piel, es necesario tener que hacer un lavado, o mejor dicho, si se puede hacer un baño general con abundante agua para poder enjuagar la piel del paciente, se hace, se tiene que hacer. En un tiempo de 15 a 20 minutos en la ducha, se tiene que bañar al paciente para que pueda expulsar todo ese veneno, todo ese plaguicida, ¿no? O sustancia química que se está absorbiendo por la piel, ¿no? Se tiene que quitar las prendas, obviamente, porque recuerda que en la ropa también queda, digamos, cargada ese tipo de sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué más? Si hay algún tipo de lesión, de repente algún tipo de quemadura, pues habrá que tomar acción sobre esa quemadura en específico y se debe trasladar inmediatamente a la víctima. Entonces, estoy tratando de decirte que frente a una intoxicación que se pueda dar por la piel, yo necesito lavar abundantemente o bañar, en el mejor de los casos, si es una exposición general, necesito bañar al paciente, quitarle esa ropa contaminada y bañar, enjuagar y así ayudo a que se reduzca la absorción de ese tipo de sustancias, ¿no? Hasta esperar a que llegue la ayuda y ahí se pueda dar el tratamiento complementario. ¿Qué más? Si la intoxicación se da, en este caso, en los ojos, ¿no? Yo necesito enjuagar también con mucho cuidado los ojos con abundante agua. Puede ser agua fresca, ¿no? O tibia, pero bien tibia, ¿no? Durante unos 20 minutos, ¿ya? Ojo, no colocar nada en los ojos, no voy a colocar nada, algún objeto o algo, ¿no? Solo es lavar, ¿no? Y en lo posible llevar a igual, ¿no? A un área de emergencia, porque hay que revisar, el especialista ya revisará si hubo, ¿no? Algún tipo de daño mayor sobre los ojos, si hubo, ¿no? De repente destrucción o deterioro de alguna parte de la estructura que tienen nuestros ojos. Porque, ojo, nuestros ojos tienen una estructura anatómica, ¿no? Que también son partes importantes que son muy sensibles en algunos de los casos, fáciles de poder sufrir algún tipo de daño o lesión. Así que hay que tener mucho cuidado con esas exposiciones en la piel y básicamente también en los ojos. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Ok. Bien, seguimos entonces. Hay otro tipo de intoxicación más. ¿Cuál es esta intoxicación
alimentaria. Quizás alguno de nosotros ha experimentado en algún momento esta intoxicación por algún alimento, ¿no? Hemos padecido de esta intoxicación, ¿no? En este caso, cuando hablamos de estas intoxicaciones por alimentos, la persona básicamente va a manifestar dolor abdominal y ese dolor abdominal se parece mucho a un cólico. ¿Y qué es un cólico? Es una cosa así que tú sientes que alguien te está retorciendo los intestinos o el estómago. Ese es un cólico. Y eso es característico en una intoxicación por alimentos. Además de eso, la víctima va a manifestar diarreas acuosas. O sea, la diarrea es agua y es bastante fétida, o sea, muy maloliente. Eso es característico. Habrá náuseas, habrá vómitos. Acuérdate que entre una náusea y un vómito hay una diferencia, ¿cierto? ¿Tú sabes en qué se diferencia una náusea y un vómito? ¿Sabes cómo se diferencia una de otra? ¿Sabes o no sabes? Para poderte explicar. ¿Tienes idea? ¿Es lo mismo una náusea y un vómito? ¿No? Ajá, no es lo mismo. Recuerda que el vómito es el acto de expulsar. O sea, el vómito es cuando tú expulsas algo, obviamente, del sistema digestivo. Ese es el vómito, cuando expulsas. Pero en las náuseas no hay la expulsión. Una náusea es esa sensación de querer vomitar. En las náuseas, repito, es esa sensación de que algo quiere retornar y salir por la boca. Esa es una náusea. La sensación de, pero el vómito ya es cuando tú expulsas. Es cuando ya estás vomitando, expulsando, no sé, algún alimento, alguna bebida, algo que haya ingresado y que obviamente te está cayendo mal. Entonces, es diferente las náuseas del vómito, ya te diste cuenta, es diferente. Ojo, pero son características en el caso de una intoxicación por alimentos. Además, puede haber fiebre en ciertas ocasiones, el paciente se pone pálido, color papel, así, pálido, y empieza a tener taquicardias. Y tú ya sabes que una taquicardia es una alteración, es un desorden del ritmo cardíaco, de la frecuencia del corazón. Y no está bien y no es normal que una persona tenga taquicardia. Ojo, pacientes con taquicardia son pacientes que necesitan tener medicación todos los días. Ojo, pero ya tú ves que estos son los síntomas en general cuando hay una intoxicación por alimentos. ¿Qué debo hacer yo, profesora, si tengo a, no sé, a alguien cerca y ya se ha intoxicado con algún alimento? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, en este caso, como yo tengo identificado que es un alimento, voy a tratar de inducir o facilitarle al paciente el vómito para que expulse esa sustancia o ese alimento, ¿no? Frente a este tipo de casos, ojo, no podemos darle antidiarreicos a los pacientes. Hay muchos, o sea, hay muchos casos en los cuales paciente que tiene o ha sufrido una intoxicación alimentaria y no se ha dado cuenta que es una intoxicación alimentaria, el paciente ¿qué hace? Como está con las diarreas, ¿qué hace? Va a la farmacia, va a la botica y le dice, dame un antidiarreico. Y obviamente le van a dar el antidiarreico, ¿no? Y al paciente al tomarlo va a sentir que ya le está cortando las diarreas. Ojo, pero eso no está bien, porque recuerda que mediante las heces, mediante las diarreas, en este caso también estás expulsando algún tipo de toxina, algún tipo de componente, algún tipo de microorganismo que te está provocando la infección. Por eso, en casos de diarreas, así severamente, tú no le puedes dar un antidiarreico al paciente. No deberías. Eso es un peligro. Ojo, ¿no? Lo que podemos hacer es administrarle sueros por la vía oral, sí,
esos sueros que ya vienen en botellas, ¿no? Sabor, no sé, de fresa, naranja, mora, ¿no? Ya vienen preparaditos en frascos de medio litro, 1 litro. Eso le puedes dar, sí, ¿no? ¿Para qué? Para que evites de que la víctima se pueda deshidratar. Y es que recuerda que en cada vómito y en cada diarrea que el paciente empieza a experimentar, el paciente se está deshidratando. Es decir, está perdiendo, aparte de agua, está perdiendo electrolitos. ¿Qué electrolitos? Cloro, calcio, potasio, está perdiendo el paciente. Por eso que luego se siente débil, se siente mareado, le ves de color papel blanco, porque está perdiendo electrolitos. Y yo te dije en una de las primeras clases que nosotros en nuestra composición tenemos agua y tenemos electrolitos. Y estos electrolitos tienen que mantenerse en su parámetro dentro de lo normal para evitar algún tipo de alteración. Entonces, yo dándole los sueros orales, logro de que el paciente se pueda hidratar y pueda estar mejor, ¿no? ¿Qué más? Y luego de esta atención que yo puedo hacer, que es algo inmediato y fácil, yo necesito pues trasladarlo al centro asistencial para que se pueda dar una atención mayor, porque si es necesario tener que administrar algún suero a la vena, porque ha sido bastante fuerte la deshidratación, se va a tener que hacer. ¿No? Eso sí se va a tener que hacer. Ojo. Ahora, lo que me olvidaba de decirte es lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de esas intoxicaciones alimentarias, ciertamente sabemos pues de que hay productos que ya vienen enlatados, embolsados, embotellados, ¿no? Ya vienen dentro de un envase original. Y pasa que muchas veces dentro de estos productos viene ya, digamos, contaminado, ¿no? Con algún tipo de bacteria o con algún tipo de desecho que no fue, digamos, detectado a tiempo en su momento del envasado. Y es por eso que provoca todo esto en el paciente. Pero también hay casos en los cuales las personas que suelen de repente consumir alimentos así, ¿no? En la calle, en los triciclos, en las carretillas, también esa mayonesa, no sé, ese cevichito, ese juguito, no sé, ¿cómo se llama esto? Ese refresco de chicha, lo que fuera, también se puede contaminar, ¿no? De manera involuntaria y eso la persona lo consume y va a terminar con este cuadro de intoxicación. Ojo, por eso hay que tener mucho cuidado dónde y qué es lo que estamos consumiendo en la calle. Ojo. ¿Sí? Pero eso tranquilamente, como tú ves, se puede evitar, se puede evitar. ¿Qué más? Tenemos otra intoxicación y esta es la intoxicación botulínica. Así se llama, intoxicación botulínica. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere esto? Aquí en esta intoxicación botulínica vamos a ver que quien provoca la intoxicación es un bacilo. O sea, es una bacteria en específico. ¿Y cómo se llama esa bacteria? Ella tiene su nombre, también tiene nombre y apellido todavía. Aquí está, mírame. La bacteria que va a provocar esto que se llama intoxicación botulínica se llama la bacteria Clostridium botulinum. Así se llama la bacteria. Entonces, este Clostridium botulinum es una bacteria que va a provocar este tipo de intoxicaciones. Y esta bacteria tiene una característica. Adivina cuál es. Esta bacteria suele vivir en lugares, en ambientes en el cual no hay oxígeno. O sea, profesora, ¿la bacteria puede vivir sin oxígeno? Por supuesto que sí. Hay muchas bacterias que viven felices sin el oxígeno, pero también hay bacterias que viven más felices con presencia de oxígeno. Pero en este caso, ese Clostridium botulinum, yo lo voy a encontrar, adivina dónde, en ese tipo de productos que ya están enlatados, por ejemplo.
Dentro de una lata, no sé, se me ocurre, ¿no? De atún, de conservas, ¿no? Entonces todo está selladito herméticamente, ¿verdad? Ahí adentro oxígeno no hay. Habrá cuando tú ya abres el envase. Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones también sucede que durante el proceso de fabricación, durante el proceso del enlatado, del sellado, no se dieron cuenta, ¿no? Y por ahí se filtró esta bacteria. Y ojo que las bacterias se reproducen, pero así, de rapidito. Las bacterias se multiplican y ustedes ni se imaginan. Entonces, este tipo de Clostridium botulinum va a permanecer dentro de los envases y cuando ya pues, la persona va, abre y empieza a consumir, ahí viene la intoxicación. Sabemos de que existen conservas, ¿no? Enlatadas, por ejemplo, ya no sé, en frutas, hay verduras, hay carnes, etcétera, que vienen ya enlatadas, ¿no? Y es un factor que puede provocar ese tipo de intoxicaciones. ¿Cuáles son los síntomas o signos que el paciente va a manifestar? Muy parecidos a lo anterior. Es decir, habrá diarrea, dolor de cabeza, resequedad en la boca, ¿no? Dificultad para poder tragar o pasar, ¿no? Que es la disfagia. Habrá dislalia, que es dificultad para hablar, ¿no? Habrá también caída de los párpados, así como puedes ver aquí en la imagen, ¿no? Mira los signos que muestra. Habrá en otros casos estreñimiento, pero hay pacientes que también desarrollan la diarrea, ¿no? Entonces, dolor de cabeza. Son síntomas bien característicos en una intoxicación botulínica. Si tú logras poder identificar estos síntomas, te vas a dar cuenta que conociendo los síntomas vas a tomar una mayor y mejor respuesta frente a estos cuadros. Ojo, pero como este tipo de intoxicación es algo, digamos, bastante riesgoso, hasta cierto punto es algo severo, se necesita trasladar de manera inmediata al paciente o a la víctima. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí es una bacteria la que está provocando esa intoxicación. Y como te dije, las bacterias se van a reproducir, pero rapidito, muy rápidamente y ellas pueden terminar en estos casos con la vida del paciente si es que no se actúa a tiempo. Ojo. También tenemos intoxicaciones por alcohol etílico. Alcohol etílico. Es este alcohol pues, que se suele consumir en las fiestas sociales, ¿no? O sea, en una fiesta, en una reunión. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay intoxicaciones por alcohol etílico, pues. Y es que el alcohol se va a absorber rápidamente. Se absorbe muy rápido. ¿Por dónde? Por el sistema digestivo. Ahí se absorbe rapidito, ¿no? Y llegan incluso a tener una alta concentración en la sangre, ¿no? ¿Y cómo yo detecto esto? Mediante ensayo, mediante pruebas, que puedo saber cuánto de alcohol hay en la sangre del paciente. ¿Qué síntomas va a manifestar una persona que está intoxicándose con el alcohol etílico? Y ese tipo de intoxicación ya no es una intoxicación accidental, ¿cierto? Este tipo de intoxicación es una intoxicación a conciencia, porque tú sabes hasta qué nivel o hasta qué punto vas a consumir del alcohol etílico, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente no hay una intoxicación accidental. Esto ya es a conciencia, tú estás consumiendo el alcohol etílico. Pero ¿cuáles son los síntomas que los pacientes o las personas van a manifestar? En este caso, pues, habrá cierta alteración al momento de hablar. Es como que la lengua empieza a hacer ciertas pausas y no te permite un habla fluido, ¿no? En cuanto al, digamos, al andar, la marcha o la caminata del paciente, también se ve un poco alterada porque tú ves que va por un lado, se va por el otro, obviamente porque es consecuencia de tanto alcohol que está ya en la sangre, ¿no? Los reflejos de reacción en estas personas obviamente se va a ver entorpecida. No hay un reflejo de reacción inmediata, ¿no? Además, cuando ya el paciente está en un nivel de intoxicación así elevadísimo por el alcohol, estas personas van a pasar o van a experimentar estados bipolares. Es decir,
pasan de un estado de euforia, así full euforia, se sienten, grandes dioses, ¿no? Ese es un estado. Pero consecuencia de esta intoxicación, caen, o mejor dicho, de estar en un estado de mucha euforia, pasan de manera así abrupta a un estado de depresión. Si estaban o si se sentían muy felices, pasan así de un momento a otro en un estado de llanto. Lloran y se deprimen. Es como que si alguien les apagara el botón y quedan ahí, ¿no? Así totalmente apagados. Esos son cambios abruptos, ¿no? Son estados bipolares por el cual las personas que se intoxican con el alcohol etílico suelen experimentar, ¿no? Van a tener comportamientos bastante inapropiados, ¿no? Y eso también es bastante notorio. Y si el nivel de intoxicación supera el límite, las personas pueden acabar en un estado de coma. Mira hasta dónde te puede llevar cuando hay un, digamos, consumo excesivo de este alcohol etílico. Ojo, hasta dónde se puede llegar. ¿Qué tengo que hacer frente a este tipo de intoxicaciones? ¿No? Tengo que ver si el paciente está en condiciones, ¿no? En qué condiciones está, y tengo que evitar la deshidratación de la víctima. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Bueno, darle agüita con azúcar, pero a esa agüita con azúcar le puedo agregar bicarbonato, por ejemplo, ¿no? Ahí estoy haciendo una mezcla de tal manera que me va a ayudar a mantener hidratado al paciente. ¿Debo facilitarle el vómito? Sí, en ocasiones es necesario hacerlo. Tengo que evitar que el paciente empiece a bajar la temperatura, tengo que hacer que se mantenga caliente el paciente, ¿no? En la temperatura normal. Si se profundizan los signos o los síntomas que te acabo de mencionar acá, si yo veo que estos síntomas van empeorando, necesariamente hay que llevarlo a un centro asistencial, obligatoriamente, ¿ya? Así como hay intoxicaciones por este alcohol etílico, mira tú, también hay intoxicaciones por este otro tipo de alcohol. ¿Qué alcohol? Me refiero al alcohol metílico. Pero profesora, no es lo mismo alcohol etílico con el alcohol metílico, no es lo mismo. Son de la misma familia, químicamente hablando, pero son diferentes. En este caso, este alcohol metílico, ojo, también se le conoce como metanol, ¿no? Y este metanol es un alcohol que se utiliza y que se suele utilizar a nivel de las industrias. ¿Me dejo entender? O sea, a nivel industrial, no sé, pues para preparar algún tipo de mezcla, para algún tipo de limpieza, yo necesito usar alcohol metílico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay personas que les sale más rentable usar alcohol metílico, ¿no? Porque es más barato, eso sí es cierto, ¿ah? Pero hay personas que lo consumen así, como tal, sin pensar en las graves consecuencias que trae consumir alcohol metílico. El alcohol metílico te destruye el sistema nervioso. Ojo, el alcohol metílico te destruye el sistema nervioso en comparación del alcohol etílico. El alcohol etílico sí está pues diseñado para, o sea, para poderlo consumir, pero hasta cierto grado, ¿no? Entonces, repito, este alcohol metílico es consumido por estas personas, ¿no? Por un tema de costos, ¿no? Pero sin pensar en lo que puede pasar con su vida. Ojo. ¿Qué síntomas o signos va a manifestar una persona que se intoxica con alcohol metílico? Puede empezar a experimentar ceguera, ¿no? Sus pupilas se van a dilatar, habrá visión borrosa, cianosis, habrá dificultad para respirar, puede haber incluso hasta un paro respiratorio, ¿no?
Puede haber confusión, crisis epilépticas, bueno, dolor abdominal, diarrea. El pobre páncreas se puede inflamar, puede acabar con pancreatitis. Y las pancreatitis, o sea, la inflamación del páncreas, no es algo tan sencillo que digamos, ¿no? Puede haber incluso hasta vómitos con sangre. Ojo, la presión arterial se le puede disminuir. O sea, mira todo lo que puede provocar como signos y síntomas el simple hecho de consumir ese tipo de alcohol que, repito, no está diseñado para el consumo humano, pero muchas personas lo hacen. ¿Por qué? Por costos, porque es más barato, ¿no? O sea, compara un whisky con un alcohol metil. Definitivamente hay una gran diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer yo si tengo a una persona intoxicada con alcohol metílico? Aunque tú no lo creas, hay un antídoto para el alcohol metílico. Adivina cuál es. Es otro tipo de alcohol. ¿Cuál es ese alcohol? Profesora, usted está confundiendo. No me estoy confundiendo. Fíjate que el antídoto para aquellas personas que están intoxicadas con alcohol metílico, adivina cuál es el antídoto. Es el alcohol etílico. Yo puedo usar como antídoto el alcohol etílico para un paciente que se está intoxicando con alcohol metílico, ¿no? En este caso, ejemplo de un alcohol etílico es el whisky, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pero hay otra forma también de poder, digamos, actuar. En este caso es con el carbón activado. El carbón activado son como unas pastillas o tabletas grandes de color negro. Este carbón activado es bastante efectivo frente a situaciones de intoxicación de este tipo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Después de yo actuar o hacer esto, que es algo inmediato, tengo que trasladar sí o sí al paciente y tengo que ir monitoreando cómo están sus signos y síntomas, ¿no? Porque el paciente puede hacer ahí un paro respiratorio y si no actúo de manera inmediata, tú sabes, 3, 4 minutos son importantes. Si yo no actúo en ese tiempo, el paciente simplemente va a morir. Y si logra salir de ese cuadro, va a despertar, pero con graves secuelas. Y eso es lo que no se quiere, obviamente, ¿no? Hay otro tipo de intoxicación, la intoxicación por medicamentos. ¿Quién no tiene en casa algún tipo de medicamento? ¿Quién no lo tiene? Todos, ¿verdad? Todos tenemos ahí en casa, en algún lugar guardado, algún jarabe, alguna cremita, alguna pastillita, algún sobrecito, ¿verdad? Todos guardamos en casa algo de algún tipo de medicamento. Ojo, recuerda que los medicamentos tienen que estar guardados en un lugar seguro, tienen que estar guardados en un lugar adecuado. No pueden estar los medicamentos expuestos al calor, no pueden estar expuestos a los rayos solares, no pueden estar así, guardados. Y ojo, los medicamentos también tienen una fecha de vencimiento. Todos los medicamentos tienen una fecha de vencimiento. Y yo necesito saber, yo necesito estar segura de que mi medicamento que tengo aquí guardado tiene o está con la fecha de vencimiento actual. Pero profesor, yo cuando compro en la farmacia me dan mi pastillita, pero no me dicen la fecha. Te cuento que tú estás en todo el derecho de exigir que te indiquen la fecha de vencimiento del medicamento. Porque si no, ¿cómo sabes qué estás tomando? Ojo, ¿no? A veces pasa que compramos, bueno, una cantidad y a veces queda, ¿no? Y si tú no tienes el dato de cuándo vence y se te ocurre pues usarlo de aquí en 1, 2, 3 meses y si ya se venció, ahí viene el problema. Que tú consumes un medicamento ya vencido pero no te diste cuenta. Y el consumo de medicamentos vencidos es otro factor de intoxicación. Pero nadie se da cuenta, pero eso ocurre.
Y ojo, los medicamentos no pueden estar al alcance de los niños. Y es que ha habido casos de que las intoxicaciones se dan en menores de edad, porque para ellos, pues, un jarabe sabor fresita va a pensar pues que es agua de gelatina, no va a decir que es un medicamento. El niño no sabe que es un medicamento, ¿no? Entonces, por esa razón, es necesario que ese tipo de medicamentos se guarden, repito, en un lugar seguro. Recuerda que los niños son muy curiosos, ¿no? Les gusta tocar, ver todo, ¿no? Es más, prueban lo que tienen en sus manos. Y por ahí es donde vienen las intoxicaciones, ¿no? En el caso de un adulto, un joven, el adulto y el joven, ellos sí ya saben que es un medicamento. Y ha habido muchos de los casos que estas intoxicaciones que se han dado, obviamente se han dado de manera intencional. Es decir, ya un joven, un adulto, un adolescente, ya sabe qué está tomando y sabe con qué fin lo está haciendo. Por eso es que esto ya no sería algo accidental, más bien es algo intencional, con una finalidad. Y ojo, te cuento, todos los medicamentos tienen una dosis específica. Si yo me excedo de esa dosis, por ahí también viene la intoxicación. Y generalmente aquellas personas que consumen más de lo indicado de un medicamento, se sabe que son personas que están haciendo esto de manera intencional, con un fin. ¿Qué fin? De quitarse la vida, lamentablemente. Entonces, yo no puedo tomar en una sola toma 3, 5, 10 pastillas, no sé, se me ocurre, ¿no? De paracetamol. Yo no puedo hacer eso, porque ya sé que eso es o será una intoxicación que si yo no lo trato a tiempo, el paciente puede morir. Así de simple. Y es que el medicamento actúa dentro de tu organismo. Y ese es otro tema ya, ¿no? Pero yo quiero que tú entiendas que los medicamentos cumplen efectos en mi organismo, sí, en las dosis normales. Pero si yo me excedo con alguna mala intención, ahí viene el problema. El paciente va a manifestar como signos y síntomas dolor, ¿no? Dolor abdominal, vómitos, diarreas, convulsiones, somnolencias, puede haber hasta hemorragias, hipotermia, alteraciones digestivas, por ahí las pupilas se pueden dilatar, ¿no? Etcétera. Puede llegar hasta un coma el paciente. Y todo por un simple medicamento. Ojo, los medicamentos ciertamente han sido creados para ayudar a recuperar la salud del paciente. Pero ojo, estos mismos medicamentos se pueden convertir en sustancias tóxicas, pero se van a convertir en sustancias tóxicas siempre y cuando el paciente se exceda de la dosis. Ojo, por eso es importante seguir lo que dice la receta. Si tu receta te dice una tableta cada 8 horas, tienes que tomar una cada 8 horas. No puedes tomar 2, 3 más, o más, porque se tiene la idea de que mientras más tomo, más me curo. No es así. Esto ténganlo muy, muy en cuenta. Ojo, ¿qué tengo que hacer si yo tengo un caso cercano o por ahí, pues no veo un caso de una intoxicación por medicamentos? Tengo que inducir al vómito al paciente, tengo que ver que esté consciente el paciente, le tengo que dar esta mezcla de agua con bicarbonato, ¿no? Si está consciente, le voy a dar esta mezcla de agua con bicarbonato de sodio, ¿no? Y si yo ya sé cuál es el medicamento que el paciente ha utilizado, debería de darle el antídoto que le corresponde. Y mientras tanto, pedir la ayuda o trasladarlo, si es que se puede, yo misma trasladar a un lugar más cercano, un centro asistencial cercano al paciente, ¿no? Para que puedan darle la atención inmediata. Porque ha habido casos que por intoxicaciones por medicamentos, ha habido casos en que es necesario tener que hacerles lavado digestivo al paciente. Pero eso va a depender de. ¿Estamos hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí? Bien, excelente. Entonces, fíjense, el tema de medicamentos de verdad es algo que particularmente me apasiona porque
mucho se puede decir de los medicamentos, se los digo como químico farmacéutico, ¿no? Pero también hay que tener mucho, mucho cuidado y conocer sobre la importancia de ellos. Ojo, ¿sí? Bien, entonces, miren, hasta ahí hemos visto un poco todos esos diferentes tipos de intoxicaciones que hay por diferentes tipos de elementos o sustancias. Ojo, pero ante estas situaciones, la acción que nos estamos preparando para dar primeros auxilios, como ven, es algo sencillo que podemos hacer. Es algo básico y sencillo que ayuda a salvar vidas de todas maneras. Ahora vamos a ver esta otra parte, que ya es prácticamente el envenenamiento por, en este caso, por otro tipo de sustancias. Ya cuando hablamos de envenenamiento, estamos refiriéndonos a aquel, digamos, componente químico que es básicamente, ha sido creado como veneno. Ojo, los medicamentos no han sido creados como venenos. Los medicamentos van a provocar intoxicación, sí, pero el medicamento no ha sido creado como veneno. Hay otras sustancias que sí han sido creadas como venenos. Ejemplo, los plaguicidas. ¿Para qué? Para matar a las plagas. Los raticidas han sido creados ¿para qué? Para matar a las ratas, a los roedores, ¿sí? Y así, una lista de diferentes sustancias químicas que han sido creadas para matar, para destruir cierto tipo de animales, cierto tipo de microorganismos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, queda claro que cuando hablamos de un envenenamiento, estamos refiriéndonos a que las personas están consumiendo, conociendo de las consecuencias de ese tipo de sustancias. Un envenenamiento, ¿qué fin tiene? Un envenenamiento, ¿qué objetivo tiene un envenenamiento? Les pregunto a ustedes, ¿qué fin o qué objetivo tiene un envenenamiento? A ver por ahí si me pueden dar alguna respuesta. Ajá, es para quitarse la vida, obviamente, ¿no? Es para perder la vida. Yo me voy a envenenar con, no sé, con eh, raticida llamado campeón, ¿no? Yo lo voy a consumir sabiendo que eso me va a matar, ¿no? Porque va a actuar de una manera agresiva dentro de mi organismo. Es que ha sido diseñado para eso, para matar a los roedores. Entonces, acuérdate que el envenenamiento también se puede dar por diferentes vías. Es decir, yo me puedo inyectar un veneno, sí. Yo puedo ingerir por la vía oral un veneno también. Puedo inhalar por la vía respiratoria un veneno también. Lo puedo hacer. Entonces tiene diferentes lugares de ingreso los venenos también, ¿no? Y sabemos por teoría que los venenos son sustancias capaces de producir gravísimas alteraciones en las funciones de mi organismo. Ojo, eso es un veneno. Así ha sido diseñado para eso, en comparación de un medicamento, ¿no? Pero para los venenos existen antídotos, por suerte sí, ¿no? Hay ciertos antídotos que se pueden utilizar para tratar de contrarrestar el efecto que genera el veneno. Pero ojo, estos antídotos actuarán en beneficio siempre y cuando se administre en el momento oportuno, cuando se utilice de manera adecuada. Ojo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver que prácticamente en estos casos de envenenamientos, vamos a ver aquí que hay diferentes tipos también de venenos. Hay toda una clasificación de venenos. Hay venenos que pueden considerarse como venenos corrosivos, venenos irritantes, venenos narcóticos. Y ojo, también esos venenos se pueden clasificar según el efecto que van a provocar. Hay venenos corrosivos. ¿Y por qué se llamarán corrosivos? Es que estos venenos corrosivos tienden a destruir el tejido, tanto interno como externo, ¿no? Suelen ser muy abrasivos sobre la piel y sobre nuestras mucosas gástricas. Ojo, recuerda que nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro.
Acuérdate que tu estómago es el segundo cerebro que todos tenemos. ¿Sabías eso? ¿Te dijeron eso en algún momento? No sabías, ¿verdad? Pero ahora ya te estoy diciendo, el estómago es nuestro segundo cerebro y tenemos que cuidar y proteger muchísimo a ese estómago. Ojo. Entonces, estos venenos corrosivos tienen estas características y al ser corrosivos, pues obviamente pueden ser de tipo ácidos o pueden ser de tipo alcalinos. Ejemplo, ácido clorhídrico, ácido carbónico, ácido nítrico, bicloruro de mercurio, amoníaco. Uf, hay un sinfín de eh, venenos corrosivos que pueden ser ácidos o pueden ser alcalinos, acuérdate. Hay venenos irritantes. ¿Y por qué se llaman irritantes? Porque van a actuar de manera muy, muy directa sobre nuestra membrana mucosa y van a provocar una alta inflamación. Ejemplo, una inflamación gastrointestinal. Ejemplo de venenos irritantes, bueno, pues tenemos el arsénico, el mercurio, el yodo, algunos laxantes. Ojo, tenemos también venenos narcóticos, ¿no? Estos, cuando se llaman narcóticos, básicamente recibe ese nombre porque ese tipo de venenos actúa directamente acá, donde en mi sistema nervioso central. Ahí actúan estos venenos narcóticos, ¿no? Y obviamente que si actúan en el sistema nervioso central, va a actuar de manera indirecta en otras partes del organismo, porque acuérdate que este cerebro es el que manda y dirige a todo lo demás que nosotros tenemos, ¿no? Estos venenos narcóticos pueden ser, ejemplo, el alcohol, pueden ser estas drogas comunes que conocemos, pueden ser el cloroformo, pueden ser todos los derivados del opio. Y el opio, ojo, es una planta alucinógena, que de ahí se deriva un sinfín de drogas, ¿no? Que en algunos países tienen, digamos, carta abierta a su consumo, en otros países no, ¿no? Pero de que van a dañar el sistema nervioso, de todas maneras va a ocurrir eso. Ojo. Entonces, mira tú, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor, en casa, por ejemplo, ¿no? Los productos de limpieza, estos sprays, no sé, para matar moscas, para matar cucarachas, para matar polillas, venenos para las ratas, ay, no sé, un sinfín de componentes, de sustancias que en casa tenemos, ¿sí o no? ¿Quién no tiene en su casa un spray para las moscas? ¿Quién no tiene en casa una galonera o una botella de lejía? ¿Quién no tiene ácido muriático en casa? Todos tenemos, ¿sí o no? Porque eso lo tenemos ahí para un fin, ¿no? De limpieza, para un fin de desinfección, para un fin de matar alguna plaga, las moscas, ahora que estamos en verano, para las moscas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto en ocasiones las personas lo utilizan con otra finalidad, provocándose ellos mismos un envenenamiento. Te das cuenta de la diferencia con una intoxicación, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí, verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son esos síntomas generales de estos casos de envenenamientos? Vamos a ver que eh, estos envenenamientos básicamente van a provocar náuseas, vómitos, por ahí va a haber salpullido, ¿no? Como unas ronchitas rojas en la piel, sequedad bucal, todas las mucosas van a sufrir una sequedad que no te imaginas, ¿no? Habrá enrojecimiento de la boca, por ahí habrá diarreas, confusión, desmayos, el paciente puede empezar a convulsionar, ¿no? Habrá algo así como que la saliva se vuelve espumosa, ¿no? Las pupilas se van a dilatar, etcétera. Mira todo lo que puede provocar un envenenamiento. Si tú te das cuenta, los síntomas son muy, muy parecidos con la intoxicación. Es por eso importante y necesario que tú, cuando tomes acción frente a esta situación, tú tienes que ver el escenario de los hechos. Tienes que identificar
qué es eso que ha provocado la condición de ese paciente. ¿Me dejo entender? Por eso es importante que tú veas, que tú analices, que tú visualices el lugar de los hechos. Cuando tú identificas el agente causante de esa intoxicación o de ese envenenamiento, queda claro que vas a saber cómo actuar y qué hacer sobre todo eso, ¿no? Ya sabes que frente a un envenenamiento la vida del paciente está en peligro, está en riesgo, ¿no? En comparación de una intoxicación. Entonces, ¿qué debo hacer yo o sea, con los primeros auxilios en estos casos, ¿no? La fase de emergencia me dice que tengo que pedir ayuda sí o sí. Cuando yo sé que es un envenenamiento, yo necesito pedir ayuda de manera inmediata. Aquí, en nuestro país, hemos dicho que tenemos que llamar ¿a quién? Al SAMU, ¿te acuerdas? ¿No? O también podemos llamar a los bomberos o podemos llamar a la Policía Nacional de Perú, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Qué más tengo que hacer de manera inmediata? Intentar hablar con el paciente para que no se duerma. O sea, tengo que tratar de mantenerlo consciente, si es que me encuentro así, ¿no? Tengo que verificar su respiración, tengo que verificar sus signos vitales, su pulso, ¿no? Y su frecuencia cardíaca. Luego, ¿qué viene? La fase de la descontaminación. Yo voy a ir haciendo esto hasta que sepa que está llegando la ayuda. Ejemplo, ¿qué puedo hacer? Un lavado ocular, ¿no? En la zona afectada, en el caso fuera por ahí la lesión o el daño. ¿Con qué puedo lavar? Con agua tibia. O si tengo suero, o sea, el cloruro de sodio o el suero fisiológico, con eso yo puedo hacer los lavados. Si es a nivel ocular, por ejemplo, si por ahí ha ingresado el veneno, ¿no? Por ejemplo. En el caso también, yo puedo aplicar lavado de la piel u otras zonas, pero para eso necesito retirar la ropa del paciente, porque recuerda que en la ropa puede estar las partículas de contaminación, ¿no? Necesito lavar la zona afectada con abundante agua tibia o suero fisiológico en el mejor de los casos, ¿no? Y este tiempo de lavado se tiene que hacer mínimamente entre 10 a 20 minutos. Ojo, tiempo suficiente como para que llegue la ayuda, porque ya tú diste aviso en dónde estás y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Si en caso fuera un envenenamiento por una exposición de algún gas, vapor o algo que no se dio cuenta quizás de la persona o las víctimas, yo necesito trasladar en un lugar en donde haya una mejor ventilación y si tengo a la mano balones de oxígeno, lo tengo que hacer. ¿Estamos? ¿Qué más? En este caso, mira, si el veneno ha sido ingerido por la persona, por la víctima, porque lo hizo adrede, sabiendo, ¿no? Ojo, aquí no hay que inducir el vómito al paciente, ¿no? No hay que provocar que vomite, ¿no? Para todos los venenos ingeridos se tiene que llamar de manera inmediata a pedir ayuda, ¿no? A un centro asistencial, por ejemplo. Si salpicó algún tipo de veneno en la piel, es mejor retirar la ropa, ¿no? Como te decía, lavar la piel 10, 20 minutos y después hay que llamar a un centro de envenenamiento o un centro asistencial y llevar a la víctima. Si en caso de veneno fue inhalado, ¿no? Hay que sacar a la persona, como te decía, a un lugar mejor ventilado y pedir la ayuda necesaria. Si cayó o salpicó en los ojos, el enjuague. Prácticamente, si tú ves, el agua, la aplicación con el agua, es algo que ayudará en parte a reducir ese riesgo del envenenamiento. ¿Qué medidas generales debemos de tener como atención inicial, ¿no? En estas personas por envenenamiento? Vamos a ver que, por ejemplo, si el agente causante es digamos, lo hemos identificado, habrá que administrar el antídoto correcto en estos casos. Ojo, eso sí se tiene que hacer. Si yo lo tengo identificado, necesitaré aplicar el antídoto correcto, ¿no? Cuando no se conoce qué es lo que ha provocado el envenenamiento y no tengo
en este caso, del antídoto a la mano, no tengo el acceso al antídoto, se recomienda darle al paciente 4 claras de huevo, solamente la clara del huevo, en un vasito con agua o un té bastante cargadito, ¿no? Mezclo y eso ayudará en parte a contrarrestar el efecto del veneno. Esto yo haré, repito, hasta que llegue la ayuda en este caso, ¿no? ¿Qué más? Si el veneno ha sido una sustancia no corrosiva y ha transcurrido poco tiempo, o sea, si he llegado a tiempo para atender al paciente, debo darle abundante agua, bastante agua, y en lo posible, si ha sido minutos de haber consumido el veneno, puedo inducir al vómito al paciente. Ojo, si la sustancia, en este caso, no es corrosiva y ha transcurrido tiempo, ya mucho tiempo, tengo que darle abundante agua, ¿no? Al paciente para que pueda eliminar posteriormente y hacerle este preparadito de la clara de huevo con el té cargado, ¿no? Ofrecerle también, pudiera, leche, ¿no? En este caso. En el caso también de, o continuando con estas medidas generales de atención, cuando el agente causal es un corrosivo, porque, o sea, por el riesgo de agravar las quemaduras, obviamente no le voy a inducir al vómito al paciente, porque es corrosivo. Ya te expliqué que si es corrosivo puede volver a dañar, en este caso, el tubo digestivo, siempre y cuando lo que haya ingresado se haya dado pues, por la vía oral, ¿no? Si es un corrosivo ácido, hay que suministrar por la vía oral alguna sustancia alcalina, ejemplo, la leche de magnesio, el carbonato de calcio, ¿no? O bicarbonato de sodio, porque ácido con alcalino es como que se neutraliza y reduce el grado corrosivo, ¿no? De ese ácido. Si es un corrosivo alcalino, de tipo alcalino, hay que darle un ácido suave, ejemplo, vinagre diluido, ¿no? O juguito de naranja o limonada, ¿sí? O sea, igual, ¿no? Alcalino con ácido se contrarresta, se neutraliza y de alguna forma yo logro reducir ese efecto corrosivo hasta, o sea, a la espera de que llegue la ayuda necesaria, ¿no? En el caso que el envenenamiento se dé por algún estupefaciente, es decir, por alguna sustancia narcótica, ¿no? Si el paciente está consciente, debo darle abundante agua, inducir al vómito, ¿sí? Y posteriormente le puedo dar café o un té cargado, ¿sí? Hasta la espera de poderlo trasladar a un centro asistencial. Si en este caso, pues el envenenamiento se ha dado por algún convulsivante, ¿no? Hay que evitar fuertes estímulos, sonidos, luces, cambios súbitos de temperatura, ¿no? Y si no ha aparecido alguna convulsión, le tengo que dar abundante agua al paciente y llevarlo de manera inmediata también a un centro asistencial. ¿Te acuerdas que yo te decía de que el carbón activado es un, digamos, no es exactamente un medicamento, pero es una sustancia, ¿no? Que ayuda a contrarrestar en muchos casos las intoxicaciones y los envenenamientos. Este carbón activado, como ves, son como unas pastillas grandes de color negro y esta tiene la capacidad de absorber todo tipo de tóxicos. Es realmente espectacular el carbón activado. Bastante, bastante efectivo. Hay dosis, es decir, yo puedo usar el carbón activado, sí, en niños, adultos, jóvenes, sí, lo puedo usar, pero ojo, como ves tú acá, hay dosis, ¿no? Hay ciertas cantidades que se tienen que usar de acuerdo a la edad del paciente. Ojo que eh, hay que también saber de que el consumo de ese tipo de carbón activado puede provocar efectos adversos en el paciente, es decir, después de su uso puede provocarle estreñimiento o le puede provocar vómitos o náuseas, ¿no? Puede haber por ahí una lesión pulmonar, ¿no? Puede haber una lesión a nivel de la córnea, puede provocar deshidratación. Pero esto va a ocurrir siempre y cuando yo no aplique de manera correcta la dosis.
Por eso tengo que conocer y saber de este carbón activado para ayudar y, en este caso, que me sirva como ayuda, ¿no? En estos casos. Acuérdate que este carbón activado es conocido como el antídoto universal. Y este carbón activado tú lo puedes conseguir en boticas, farmacias, lo puedes conseguir. O sea, es de acceso, o sea, es de fácil acceso en realidad, ¿no? Pero ojo, repito, las dosis que se deben usar es de acuerdo a la edad del paciente. ¿Ya? Eso sí, es de acuerdo a la edad del paciente. Yo no puedo utilizar, ojo, el carbón activado en presencia de alcohol. Yo no puedo hacer eso. Ojo, ¿ya? ¿Qué más? Y si no, o sea, si no tengo un buen conocimiento de cómo usar las dosis, es mejor primero revisar bien antes de atreverme a usarlo de manera excesiva con el paciente. Estamos. Para terminar con esta parte, con esta sesión número 5 y luego irnos a la sesión 6, mira tú que entonces hay diferencias entre una intoxicación y envenenamiento. ¿Tú crees que sí? ¿No? De acuerdo a todo lo que hemos visto, podemos resumir y decir que hay ciertas diferencias entre un envenenamiento y una intoxicación. Creo que queda claro, ¿verdad? Sí hay una diferencia entre ambos casos. Ojo, en ambos casos, la vida del paciente está en riesgo. Ojo, aquellas sustancias que provocarán las intoxicaciones, aquellas sustancias que van a provocar los envenenamientos, ciertamente, ¿no? Van a ser sustancias que están o sea, al alcance de nosotros, en muchos casos. Solo que el fin con el cual yo utilizo estas sustancias va a depender de si lo hago adrede o lo hago de manera accidental, ¿no? Entonces, ya hemos visto en esta sesión de que hay diferencias y que sobre todo vamos a poder actuar, ¿no? Vamos a poder actuar frente a estos casos de envenenamientos o intoxicación. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Podemos cerrar la sesión 5 o hay alguna duda, pregunta, consulta de parte de ustedes? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Excelente. Entonces, no sé si logran ver en la pantalla la sesión 6. Sí se visualiza, ¿verdad? ¿Sí? Ya, listo, Verónica. Gracias. A ver, miren, en esta sesión 6 vamos a ver ahora acerca de los primeros auxilios en aquellas lesiones de partes duras. En un tema anterior habíamos visto lesiones en partes blandas, ¿te acuerdas? Ahora vamos a ver aquellas lesiones en partes duras y también vamos a ver acerca del botiquín. ¿Qué tengo que tener yo dentro del botiquín? Eso es importante. Pero antes de llegar a esta parte, vamos a ver primero aquellas lesiones en partes duras, ¿no? Vamos a ver que esas lesiones en partes duras de nuestro organismo pueden ser de los siguientes tipos. Tenemos aquellas que son consideradas como patologías articulares y dentro de las patologías articulares tenemos los esguinces, tenemos las luxaciones. Y aquellas patologías no articulares tenemos las fracturas y las contusiones. Hoy, en esta sesión número 6, tú vas a darte cuenta de la diferencia que hay entre un esguince, una luxación y una fractura. Muchas veces se confunde un esguince con una fractura. Y hoy tú vas a conocer y te vas a dar cuenta dónde es que ocurre la fractura, dónde es que ocurre un esguince o una luxación. ¿Estamos? Así que presten atención que vamos a arrancar ahorita con esta sesión número 6 y es nuestra última sesión de este curso de primeros auxilios. ¿Estamos? Bien, mira, aquí tenemos en imagen esta primera patología, ¿no? Considerada como una patología articular. Ya me está diciendo que este esguince ocurre en la articulación. ¿Y qué es una articulación? La articulación, ¿qué es?
la unión de diferentes huesos, ¿cierto? Esa es una articulación. Ojo. Entonces, cuando hablamos de esguinces, estamos refiriéndonos que en un esguince hay un conjunto de alteraciones y esas alteraciones son de tipo anatomopatológicas, es decir, la anatomía propia de una articulación se va a ver alterada por algún factor, ¿no? En este caso, estas esguinces, como ves aquí en la imagen, ¿no? Van a ser provocadas por un movimiento brusco, ¿no? Que hace que se sobrepase o que se fuerce el límite normal del movimiento o de la movilidad que tenga esta articulación. ¿Te das cuenta? Aquí, por ejemplo, hay una articulación que en este caso, ¿cuál es? El tobillo, ¿no? ¿Qué pasó acá? Acá ves que la persona como que se ha doblado el pie, ¿no? ¿Y qué ha pasado en un esguince? Se ha lesionado el hueso. ¿Se ha lesionado el hueso acá en un esguince? No. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha lesionado el ligamento. Y es que fíjate que en esta articulación del tobillo hay tantos huesos acá que ellos están unidos, digamos, anatómicamente, esa articulación está protegida por ligamentos. Y es ese ligamento quien se va a dañar, se va a lesionar, producto de este movimiento brusco que ha tenido el pie derecho en ese caso. ¿Te das cuenta? Las zonas más afectadas, en el caso de las esguinces, las zonas más afectadas son tobillos, rodillas, muñecas y la columna cervical. Son algunas de las articulaciones que tenemos, pero que suelen sufrir con mayor frecuencia estas esguinces. Ojo, ya sabes que esguince va relacionado con quién, con los ligamentos, no tiene nada que ver con los huesos. Ojo, ojo, ojito. Mira, las esguinces también tienen una forma de ser clasificados. Hay de grado 1, 2 y 3. De 3 grados son las esguinces. Cuando hablamos de un grado 1, es cuando el ligamento ha sufrido una elongación, un estiramiento más de lo normal. En el caso de un esguince grado 2, aquí hay una ruptura del ligamento, pero esa ruptura, no sé si logras ver aquí esta línea roja, ¿no? Aquí este ligamento del tobillo ha sufrido una ruptura, pero la ruptura no es total, no es completa. Se ha quedado como en la mitad, no sé si lo ves ahí, ¿no? El ligamento se ha roto, pero de manera incompleta. Esa ruptura incompleta es un esguince grado 2. En cambio, si te fijas en la imagen, en una esguince grado 3, mira qué pasó con el ligamento. No sé si logras ver, totalmente se ha roto ese ligamento. Entonces, estamos dándonos cuenta que en un esguince no tiene nada que ver el hueso. Ojo, en un esguince, quien se lesiona, quien se daña, quien se rompe, es el ligamento. Y esa ruptura viene por grados. Grado 3, ruptura total. Grado 2, una ruptura incompleta. Pero un esguince grado 1, solo hay, no hay ruptura, solo es que se ha dado un estiramiento más de lo normal y que obviamente va a provocar igual dolor, inflamación, en este caso en el tobillo del paciente. Pero felizmente no ha habido ruptura del ligamento, porque cuando hay ruptura, así sea incompleta o completa, ahí el tratamiento de mejoría va a tomar más tiempo, definitivamente. En este caso, fíjate tú que en una esguince grado 1, ese estiramiento, como te digo, no ha provocado rotura, ¿no? Hay, digamos, dolor, sí, de todas maneras en la zona afectada, ¿no? Habrá signos de tumefacción, o sea, se va a ver, se va a mostrar el color rojizo, ¿no? Y aquí no hay deformidad del tobillo. En cambio, en una esguince grado 2, te decía, hay una ruptura parcial, incompleta del ligamento, sí, el dolor va a, digamos, de moderar, o sea, es un dolor moderado, pero igual hay cierta limitación en el funcionamiento de ese tobillo,
¿no? Va a dificultar el caminar, el que el paciente pueda apoyar el pie de todas maneras. Se va a inflamar, habrá edema, equimosis. Equimosis es cuando se vuelve así moradito, eso es una equimosis. Y en comparación del grado 3, aquí ya tú sabes, el ligamento se ha roto totalmente, ¿no? El paciente no va a poder ni caminar ni apoyarse porque el pie va a estar totalmente morado. Mira acá tú. Y hay una deformación del tobillo. ¿Por qué? Consecuencias de la inflamación. Y el dolor es bastante severo para el paciente que experimenta este esguince de grado 3. Aquí si tú te ves, si te fijas por las imágenes nada más, mira cómo es que va empeorando de un grado a otro esa esguince. ¿Cuáles son esos factores que pueden predisponer a que yo sufra de esguince? Ejemplo, aunque tú no lo creas, el exceso de peso. Un esguince anterior que el paciente haya tenido y que vuelva a tener, eso es algo también un factor que va a predisponer, ¿no? Superficies irregulares o artificiales, ¿no? Entonces hay esos pisos falsos que le dicen, ¿no? El tipo de zapatos que utilizan, sobre todo las mujeres, esos tacones así de 20 centímetros, me parece, ¿no? Entonces, el tipo de zapato que utilice la persona también es un factor que puede predisponer a que se sufra de un esguince, ¿no? Que tengas el pie plano, el pie cabo, que son diferentes tipos de formas que puede tener el pie, y algunos deportes que requieran de cambios súbitos de dirección. No sé, pues un atletismo, no sé, el fútbol, ¿no? Cualquier deporte que pueda generar estos cambios repentinos. Entonces, fíjate tú, estos factores hay que tenerlos en cuenta para evitar y prevenir un esguince que, como tú ya ves, es algo bastante delicado, bastante delicado. ¿Qué más? ¿Cuáles son los signos y síntomas que se van a manifestar? Pues bastante dolor intenso en esa articulación en la cual se ha dado el esguince, ¿no? Se va a limitar la función de esa articulación de todas maneras, ¿no? Se va a inflamar esa zona, sí. Habrá hematomas, o sea, se va a poner color morado, también. Habrá bastante tumefacción, o sea, calor se va a sentir en la zona lesionada de todas maneras, ¿no? Entonces son algunos signos y síntomas que el paciente va a manifestar. En este caso, se necesita pues hacer una exploración física del paciente frente a este esguince. Hay que tomar datos personales, ¿no? El tiempo que ha transcurrido ese incidente, ¿sí? Y hay que, ya previa evaluación médica, si es necesario, habrá que aplicar medicamentos o aplicar, digamos, técnicas físicas para ayudar con esa esguince. Y sobre todo hay que determinar qué tipo o qué grado de esguince es la que se está dando. Y también saber en qué articulación es que ha sufrido esa esguince la persona o la víctima, ¿no? Parte del tratamiento, si es un esguince de grado 1, le van a tener que recetar analgésicos, antiinflamatorios, frío local, ¿no? Reposo absoluto, vendaje elástico adhesivo y rehabilitación. Para el grado 2, en un esguince, ¿qué hay que hacer? Lo mismo, es decir, analgésicos, antiinflamatorios, frío local, reposo, inmovilización externa. Por 3 semanas vas a tener que inmovilizar totalmente esa zona afectada y hay que llevar terapias posteriormente. En el grado 3, cuando ya se rompe totalmente el ligamento, ahí sí obligatoriamente se tiene que entrar a sala de operaciones para reconstituir o de alguna forma ver esa rotura del ligamento. Ojo, ¿qué hago yo si tengo un paciente por la calle y sufre de esta torcedura del pie, ¿no? Y se termina con un esguince. Yo, como persona capacitada en primeros auxilios, aplicaré RICE, ¿no? Es una palabra en inglés. Aplicaré RICE, rice, que significa arroz, ¿no? Es una palabra en inglés, pero ¿qué significado tiene cada una de las letras? R significa reposo y viene de hielo. Debo aplicar hielo en la zona afectada. Debo generar cierta compresión y debo elevar la zona afectada.
Eso es lo que a mí me corresponde hacer como persona capacitada en primeros auxilios. Ojo, ya repito, debo ver el reposo de la persona, tengo que mantener inmóvil esa zona afectada, sí. Debo hacer compresiones, ¿no? Para evitar que haya una mayor inflamación, sí. Debo aplicar hielo, ¿no? Abundante hielo en la zona afectada por 15 minutos cada 4 horas, lo tengo que hacer, pero ya tú sabes que el hielo no se aplica directamente sobre la piel. Te expliqué, ¿te acuerdas? Yo necesito cubrir con alguna tela, toalla, lo que fuera, para recién colocar en la zona afectada. Y es que el frío ayuda a desinflamar los tejidos. Ojo, y disminuye el edema también. Y permite que se reabsorba ese hematoma. Y la elevación de la zona afectada también disminuye el edema. Entonces, yo aplicando el RICE, ¿no? O sea, RICE, ayudo inmediatamente al paciente hasta que llegue la ayuda o hasta que yo pueda quizás trasladar a la víctima para que reciba los primeros auxilios. Perdón, para que reciba la atención complementaria. Eso es un esguince, ojo. ¿Y qué es una luxación? Una luxación ya es una dislocación. Es prácticamente la separación permanente de las dos partes de una articulación. En una luxación vamos a ver que también la articulación va a sufrir, digamos, un movimiento o digamos, se va a salir de su zona original. Va a sufrir la salida de su zona original. No sé si tú ves aquí en este gráfico, mira el hombro izquierdo de la persona, eso está bien, eso está normal, pero mira el hombro derecho. Eso es una luxación. Mira cómo se deforma la articulación. Mira cómo está el hueso. No sé si vamos a ver aquí la cabecita, ¿no? Esa es una luxación. ¿Cuáles son las causas de estas luxaciones? Uy, ¿cuáles son las causas? Ay, perdón. Vamos a ver que por un impacto súbito que sufra la articulación, ¿no? Un golpe, una caída, un trauma o ¿no? un choque fuerte puede provocar una luxación, por ejemplo, ¿no? En alguna articulación. Los síntomas que el paciente va a manifestar es mucho dolor, inflamación, se va a ver incapacitada en su función esa zona, habrá hematoma, deformidad, ¿no? Y un trastorno en la sensibilidad. Son síntomas característicos. Aquí algunas imágenes de luxación de los dedos de la mano. Mira esta luxación. Mira la placa cómo sale. ¿Qué debo hacer? Inmovilizar la zona. Obligatoriamente en una luxación tengo que inmovilizar la zona. Y para inmovilizar la zona hay férulas ya diseñadas, pero también yo puedo utilizar, en este caso, férulas con tablillas, aunque no lo creas con cuadernos, con revistas, yo puedo lograr inmovilizar la zona del paciente. Y eso es algo que corresponde hacer como primeros auxilios, inmovilizar la zona afectada, aplicar hielo, ver el reposo absoluto. Nada de que le voy a hacer masaje, eso no se hace, ¿no? Cuando el paciente tiene esta luxación, no se debe tratar de colocar esa zona que ha sufrido la dislocación. Yo no puedo intentar retornarlo a su lugar. No puedo hacer eso porque puede empeorar la situación del paciente. ¿Y qué más bien tengo que hacer? Llevarlo de manera inmediata a un centro asistencial. Eso es en el caso de una luxación. Mira lo que yo tengo que actuar o lo que tengo que hacer de manera inmediata. ¿Sí? En el caso de una fractura, ya con una fractura aquí sí ya es diferente, porque ojo, en las fracturas ya lo que se lesiona o se rompe, ¿qué es? ¿El ligamento? No. ¿Qué es lo que se rompe? El hueso. El hueso es quien sufre la fractura. Y cuando hablamos de fractura, también se puede definir como que es la interrupción de la continuidad de ese hueso. El hueso es largo, pero cuando se rompe, obviamente la continuidad de ese hueso se va a ver alterada, ¿no? Esa fractura puede ser parcial, puede ser total, se puede romper uno, dos o muchos huesos a la vez. ¿Cómo clasificamos a las fracturas? Según el estado de la piel, pueden ser fracturas cerradas o abiertas,
Según el mecanismo lesional, pueden ser fracturas directas o indirectas, y según la localización, pueden ser fracturas epifisiarias, metafisiarias o diafisiarias. ¿Cómo es esto, profesora? No entiendo estas palabras. Aquí te explico. Mira, esta clasificación se define de la siguiente forma. La clasificación por localización quiere decir que si tú te fijas, este es un hueso largo y un hueso largo tiene tres partes: epífisis, metáfisis y diáfisis. Dependiendo dónde se da la fractura, dónde se da la rotura del hueso, será epifisiaria. Si el hueso se rompe en este segmento, si el hueso se rompe en este segmento, hablaremos de una fractura epifisiaria. Pero si el hueso se rompe en este otro segmento, será una fractura metafisiaria. Pero si el hueso se rompe en todo este segmento, en cualquiera de estas partes, será una fractura diafisiaria. ¿Te das cuenta? Así es digamos, la clasificación según la localización. ¿Qué puede causar las fracturas? Accidentes automovilísticos, actividades deportivas, una caída abrupta. Hay una predisposición en pacientes que sufren de osteoporosis o que padezcan algún tipo de cáncer que afecte directamente a los huesos. Estos factores o estas causas son, digamos, principales en el tema de fractura. Mira tú la fractura que sufrió este deportista. Mira la pierna. ¿Qué síntomas va a tener? Obviamente la zona va a estar mucho dolor en la zona afectada, hinchazón, deformación, dificultad para poder movilizar o mover esa zona afectada. Habrá calor en la zona, moretones y enrojecimiento. Mira los síntomas y aquí se ve en el rostro del paciente el dolor intenso que va a experimentar consecuencia de la fractura. ¿Qué debo hacer yo frente a un paciente con una fractura? Tengo que evitar movilizarlo. Yo no puedo movilizar a un paciente con fractura, más bien tengo que inmovilizar. Debo de evaluar sus signos vitales de todas maneras. Debo evaluar el nivel de dolor, debo evaluar el movimiento y la deformidad también. Tengo que inmovilizar por arriba y por abajo de la zona afectada, sí, también. Si es una fractura abierta, tengo que aplicar apósitos estériles. Tengo que protegerme con mis guantes, nunca te olvides de eso, ¿no? Tengo que proteger al paciente abrigándolo y tengo que ayudar a evacuarlo a la zona más cercana para que reciba atención. ¿Qué debo de hacer o cómo yo puedo ayudar a inmovilizar una zona fracturada? Tengo que, en este caso, evitar que la fractura cerrada se convierta en una fractura abierta, ¿no? Tengo que prevenir daños en los nervios cercanos de la zona fracturada. Tengo que minimizar el sangrado y la inflamación, sí. Tengo que ayudar a disminuir el dolor, sí. Nunca debo de reducir la fractura. Eso yo voy a lograr haciendo una correcta inmovilización. ¿Qué debo de usar yo para inmovilizar? Férulas de madera, ¿no? Que son unas tablillas. Puedo usar ramas, no sé, ramitas, puedo usar tablillas, revistas, cartones, cuadernos. Puedo usar vendas, cintas, pañuelos, cuerdas. Todo lo que me pueda facilitar con tal de yo inmovilizar la zona afectada del paciente, ¿no? Como puedes ver aquí en la imagen. Eso es en cuanto a las fracturas. ¿Estamos? ¿Sí? Como ves, complicado tampoco es, pero es muy, muy importante, vuelvo a repetir, el que tú puedas visualizar y puedas tener claro el concepto para que puedas aplicar la práctica, ¿no? Ya te diste cuenta que es diferente luxación, esguince y fractura. Hoy día descubriste que son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Y frente a cada caso hay una forma de actuar. Para finalizar esta sesión, tenemos que también ver de la importancia, de la necesidad de tener un botiquín. Un botiquín, ya tú sabes, es un recurso, es un material necesario
para todos nosotros, para todos ustedes quienes están hasta hoy preparándose para dar los primeros auxilios. Lo que yo voy a tener dentro del botiquín son materiales necesarios para dar la atención. El tamaño de mi botiquín obviamente puede ser chico, mediano, grande, va a depender de lo que tú puedas tener de accesibilidad para que finalmente des la ayuda. ¿Qué elementos necesito yo en un botiquín? Sí o sí necesito materiales para dar o para hacer una curación. Y para yo curar una herida, una lesión, necesito guantes, nunca te olvides de eso. Gasas estériles, algodón, esparadrapos, curitas, vendas elásticas, ¿no? Imperdibles, ¿no? En algunos casos necesito antisépticos, ¿no? Un poco para ayudar a mantener limpia la zona afectada. Necesito desinfectantes como por ejemplo suero fisiológico, alcohol, agua oxigenada. Necesito alcohol gel para desinfectar mis manos previamente a ayudar al paciente, ¿no? También necesito tener instrumentos, estos elementos adicionales, como por ejemplo un termómetro digital, el termómetro de mercurio, pinzas, tijeras, ¿no? Eso necesito tener también dentro del botiquín. Algunos analgésicos, no sé, por ejemplo, ¿no? Paracetamol, aspirina, pomadas especiales para tratar quemaduras leves, ¿no? También puedo tener sulfadencina de plata, furacin, por ejemplo, ¿no? Necesito también tener pomadas antiinflamatorias, diclofenaco, no sé, no se me ocurre, Voltaren, alguna crema o pomada que sirva como antiinflamatorio. Eso también es necesario tener. Sales de rehidratación, en casos de pacientes que tengan, que están pues pasando por episodios de deshidratación, puedo tener mis sales de rehidratación, esos que vienen en sobrecitos blancos y que hay que preparar en 1 litro de agua, también puedo tener, ¿no? Es más fácil porque me va a hacer menos peso que tener un envase de litro, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, y eso es todo lo que tenemos que tener dentro de nuestro botiquín, ¿no? Ustedes como personas ya preparadas para brindar los primeros auxilios. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, consulta sobre este tema? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Bien, estimados participantes. Si no hay dudas y consultas, bueno, hasta aquí llegamos con esta preparación en primeros auxilios. Espero que haya contribuido con ustedes en esta formación importante. Ya están preparados para tomar acción en casa, en el vecindario, en el trabajo, a donde vayan. Ya vieron ustedes que es importante conocer de estos primeros auxilios porque ayudarán a salvar vidas, vidas cercanas a ustedes o vidas de cualquier persona que esté por ahí en camino, en el carro, en el colectivo, donde fuera, ¿no? Como ven, es simplemente tener la actitud y tomar acción inmediata frente a diferentes situaciones que, como repito, se pueden dar. Y hoy ustedes han podido culminar satisfactoriamente esta preparación. Los felicito y espero poderme encontrar con ustedes más adelante en algún otro curso necesario e importante para su formación y para su preparación profesional, porque es lo que ustedes merecen. ¿Sí? De mi parte, muy agradecida con ustedes y quedo hasta aquí con ustedes, felicitarlos y repito, agradecerles por la atención prestada. Será hasta una nueva oportunidad. ¿Sí? Los dejo y muy buenas noches. Les dejo con el coordinador, ¿sí? Cuídense. Gracias. Muy buenas noches con todos ustedes. Ya terminamos el curso de primeros auxilios, los 6 temas.